Buenos días, buenos días. Un momento, un momento. Bueno, ¿sí trajeron sus Biblias? ¿Se acuerdan de los versículos que leímos al principio, que leyó Berto? ¿No se acuerdan? Los que leyó Beto. Ahorita los vamos a leer, nomás quería ver si le habían puesto atención. Vamos a estar viendo el Salmo 1, ¿sí? Les voy a preguntar algo. ¿Alguna vez se han preguntado, cuando llegan a un lugar que están perdidos, cuando agarran una calle o van a algún lugar en la sierra, lo que sea, y se pierden? Llega la pregunta a sus cabezas: ¿cómo fue que llegamos hasta aquí? ¿No les ha pasado? Por ejemplo, yo fui con Beto a la sierra y luego yo estaba manejando y dije, ah, caray, ya pasaron como 7 horas. Entonces no sabía si iba a salir allá por quién sabe dónde, si iba a llegar a no sé, porque pasé Cuauhtémoc y me fui de largo y me di cuenta de que estaba perdido. Pero esa era la calle, entonces ya dije, ah, caray, ¿cómo fue que llegué hasta aquí? Y entonces me tuve que poner a examinarme por dónde di las vueltas y todo ese rollo. Así nos pasa, a veces nos perdemos en el camino. También nos perdemos en la escuela, a veces que ya es hora de dar calificaciones y puros 5. Y es porque andamos perdidos. Ah, caray, ¿cómo reprobé? Eso nos pasa. ¿Por qué no nos examinamos a nosotros mismos? Entonces, en este Salmo 1 vamos a ver la diferencia entre el hombre mundano, el que anda en el mundo lejos de Dios, y entre el hombre que sigue a Dios. Vamos a ver los pasos que da el hombre que sigue a Dios. No tiene que dar unos pasos, ahí nos dice algunos pasos. Vamos a ver cuáles son las bendiciones. Vamos a ver que nos tenemos que examinar para saber hacia dónde nos dirigimos y hacia dónde vamos a llegar. La Biblia nos recomienda examinarnos, ¿sí? Pero vamos a orar primero, ¿sí? Señor, te damos gracias por este día, gracias por todo lo que nos has dado y porque nos permites aprender de tu palabra. Gracias porque me das la oportunidad de presentar pues tu palabra, Señor. Enséñame a pues amarte y a esforzarme más por presentar tu palabra, Señor. Que no lo vea como una carga, que lo vea como pues un servicio en amor, Señor, y que tu palabra sea presentada por mi boca. Gracias, Dios, por todo. En nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, como les decía, ¿no? A veces llegamos a lugares donde estamos perdidos y nos preguntamos cómo fue que llegamos a ese lugar. A veces nos pasa, a veces que nos perdemos y todo el rollo, pero es más triste perdernos espiritualmente, ¿sí? O sea, lo de menos es perder el año, lo de menos es perderse en la calle, lo de menos es por ejemplo, una vez que se pierde el matrimonio, que llegan a cierto punto donde hay violencia y se ofenden, ellos se preguntan, ¿cómo fue que llegamos hasta aquí? Eso es duro, ¿ah? Pero es mucho más duro perderse espiritualmente, ¿sí? ¿Por qué nos perdemos? A ver, ya les había dicho la respuesta. Dígame. Empezaba con E. Porque no nos examinamos, no nos tomamos el tiempo de que, ah, caray, ¿cómo fue ahora? No, pues hice esto, hice el otro. Entonces, vamos a ver si es cierto que dice la Biblia que tenemos que examinarnos. La Biblia dice en 2 Corintios 13:5. Si alguien los puede buscar. 2 Corintios 13:5. Vamos a ver si es cierto que la Biblia dice que nos tenemos que examinar. A ver, ¿lo pueden leer? ¿Ya lo tienen todo? Todos. Ahí está, ¿lo entendieron? Poquito, poquito.
Dice, vamos a leerlo otra vez más lento, ¿eh? Pongan mucha atención. Dice, examinaos, examínense a ustedes mismos. Dice, para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, pruébense. ¿O no conocéis que vosotros, o no os conocéis a vosotros mismos? ¿No se conocen a ustedes mismos? ¿No sabéis que Jesucristo está en ustedes? A menos que estén reprobados. A menos que estén reprobados. Pero espero que ustedes sepan que nosotros no estamos reprobados. Nosotros no estamos reprobados. Examínense. Nosotros creemos en el Señor. Tenemos el privilegio de no estar perdidos, ¿sí? Por lo cual debemos examinarnos para que nuestros pasos como cristianos no nos lleven a otro lugar donde no parezca que seamos cristianos, ¿sí? Tenemos que examinarnos continuamente para no arrepentirnos algún día. La vida da un montón de vueltas, pero somos nosotros los que determinamos hacia dónde vamos a ir dirigidos, ¿sí? Por ejemplo, no importa si lo que pase, yo voy a seguir al Señor, yo voy a amar al Señor. Nuestra dirección es, no importa si algún día tienes o no pertenencias, tu dirección va a ser que cuando estés allá vas a tener en tu corazón las enseñanzas del Señor, vas a conocer al Señor. Entonces vamos a ver el Salmos 1. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué es importante considerar nuestro camino? Vamos a verlo en el Salmos 1. ¿Ya lo abrieron? Salmos 1, Salmos 1. Vamos a darle lectura. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. La primera palabra con la que empieza aquí, miren, cuando ustedes estudien la Biblia, agarren palabra por palabra para que la puedan meditar bien. La palabra aquí empieza con bienaventurado y háganse preguntas como ¿qué significa ser bienaventurado? Bienaventurado en algunas ocasiones, en algunas otras versiones, se traduce como dichoso, como feliz, ¿sí? Dichoso es una persona que está completamente, que está completamente... Déjenme, me acuerdo de la definición. Bueno, plena, sí. Está plena, está feliz en lo que hace porque tiene todo lo que él desea, ¿sí? Entonces este salmo empieza con bienaventurado. Todo el libro de Salmos va a hablar acerca de cosas buenas para los que creen en el Señor, ¿sí? Bienaventurado el varón. Vamos a ver, perdón. Jacob me secunda. Dice, la pregunta es, ¿quién es bienaventurado? Ya vimos qué es bienaventurado. A ver, respondan. Felices, dichosos. Dichosos, felices, el varón. Y luego empieza a decir que no hace estas cosas. Pero vamos a ver, ¿quiénes son los bienaventurados? Según la Biblia. Tenemos que encontrar alguna parte en la Biblia donde diga quiénes son los bienaventurados. Vamos a leer en Mateo 5:3, ahí dice quiénes son. Dice que son los pobres y los que lloran. Esos son los bienaventurados. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? ¿Ustedes considerarían a alguien que está llorando, lo considerarían dichoso o feliz? No, ¿verdad? Bueno, vamos a leerlo completamente. A ver, ponlo, cheque. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué creen que dirá los pobres en espíritu? Los pobres en espíritu son aquellas personas que cuando se acercan a Dios, no se acercan con un montón de cosas como para impresionar a Dios. Cuando nos acercamos a Dios, como el joven rico que dice, no, pues ya cumplí todo, yo ya soy santo, ya, ¿qué más me falta? Y el Señor le dice, no, pues ya nomás vende todo. Bueno, pues el Señor le tuvo que decir algo ahí también para que batallara él, pero
No podemos llegar así delante de Dios, ricos. ¿Sí? Cuando yo conocí al Señor, yo estaba en bancarrota espiritual. Entonces, así tiene que llegar uno. Cuando yo conocí al Señor, ¿sabe qué, Señor? Yo la verdad no soy un pecador, no tengo nada, no sé cómo ir al cielo, no entiendo tu palabra, pero pues confío en que tú tienes aquí la verdad. Entonces empecé a acercarme al Señor. Y ahí fue cuando lo conocí. Cuando llega uno en bancarrota espiritual, Dios lo considera bienaventurado. Ahora, en el 4, ¿quién más es bienaventurado? En el Mateo 5:4, perdón. Los que lloran. ¿Ya lo vieron? ¿Por qué dirá que los que lloran? A ver, quiero que alguien me conteste. Está fácil esa, ahí dice la respuesta. Así es. Seremos consolados, no por una persona carnal que tal vez no entiende completamente nuestra situación, sino por una persona que entiende, que conoce nuestro corazón hasta lo profundo. Entonces, somos bienaventurados no porque tengamos algo, no porque vengamos a la iglesia o porque hayan estudiado algo o porque se hayan sacado la lotería. Somos bienaventurados porque no tenemos nada. Y por esa razón el Señor nos tiene que ayudar. Bienaventurados somos porque el Señor tuvo misericordia de nosotros. ¿Sí? Bienaventurados porque el Señor nos mira y tiende su mano. Por eso se llama a la persona bienaventurados. Vamos a ver quién más es bienaventurado en el Salmo 32. Salmo 32. Esto me gusta mucho, esta parte de la Biblia. Bueno, toda la parte, ¿verdad? Pero esta parte me gusta mucho. 32. Cuando uno sabe lo que ha hecho, ¿no? Que le tocan nalgadas. Uno sabe lo que ha hecho y le tocan nalgadas. Pero aquí dice la Biblia, bienaventurado, en el Salmo 32, perdón. ¿Ya está ahí? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. O sea, merecíamos el castigo de Dios, merecíamos nalgadas, como cuando un niño hace algo mal, lo que merece, si el padre es justo, lo que merece, ¿qué es? Pues disciplina, ¿no? Para con Dios, o sea, en cuanto a Dios, nosotros habíamos transgredido su ley, habíamos roto sus reglas, lo habíamos ofendido, ¿sí? Merecíamos disciplina, pero aquí dice que bienaventurados son aquellas personas a quienes a quienes se les es cubierto el pecado, ¿sí? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Cómo fuimos perdonados? Medítenlo. ¿Cómo fuimos cubiertos? ¿Cómo fue cubierto Adán? Adán estaba desnudo y Dios proveyó algo para que él cubriera su desnudez. Así le pasa al bienaventurado. Pobres que Dios nos dio vida, así muertos que Dios nos dio vida. En pocas palabras, Dios nos cubrió, Dios nos perdonó. Dice en el 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, Dios ya no nos culpa de haber roto sus reglas. ¿Por qué? ¿Porque nosotros somos muy buenas personas? ¿O por qué creen? Por pura misericordia, por eso somos bienaventurados. Entonces, viendo a la luz del contexto de la Biblia, ¿no? ¿Quiénes son los bienaventurados? Las personas que son aceptadas por Dios. ¿Sí? Ya vimos cómo vamos a ser aceptados, llegando pobres delante del Señor. No lleguemos ricos de que no, pues yo la verdad, yo estudié la Biblia y yo por eso pues voy al cielo, pues toda mi vida fue enfocada en las cosas del Señor. No, tenemos que llegar pobres, la verdad. Yo no era nadie hasta que tú me hiciste alguien, me hiciste tu hijo.
¿sí? Solo así Dios nos considera bienaventurados, dichosos. Y ahora, ustedes, hermanos, que están aquí buscando al Señor, vamos a ver que en el Salmo 1 Dios nos pone las cosas que no debemos hacer. El bienaventurado, el que sigue al Señor, el que se considera pobre y que Dios le tiene que echar la mano, esa persona, nosotros tenemos que ignorar ciertas cosas, ¿sí? Pero miren, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Primero, perdónenme, ya vimos quiénes son los bienaventurados, ¿no? Ahora vamos a ver quiénes son los malos y después vamos a ver el andar, ¿sí? Los malos son las personas que viven sin Dios, ¿sí? Ellos no saben tal vez que son malos, pero delante de Dios, ellos son enemigos de Dios, ¿sí? Esos son los malos, los que viven sin Dios, los que ignoran su palabra y su justicia. Nosotros en el pasado hicimos eso y lo sabemos, ¿sí? Pero somos bienaventurados porque entendimos que lo hicimos y Dios tuvo misericordia, ¿no? Dios tiene misericordia de todos, pero solamente nosotros teníamos que decirle: Señor, si es verdad lo que tú decías, necesitamos de ti, ¿sí? Entonces los malos, aquí dice, el que no anduvo en consejo de malos. Los malos son los que viven sin Dios, los que ignoran su palabra, su justicia. El bienaventurado se aleja de los consejos de los malos, sus palabras, sus recomendaciones. Ellos tratan de influenciar al creyente, al que estaba tratando de seguir al Señor, con sus consejos, ¿sí? Como cuando uno, por ejemplo, yo estoy soltero, ¿no? Yo estoy planeando casarme y tengo de dos opciones. Yo le puedo decir a un hermano: oiga, hermano, aconséjeme. O le puedo decir a mis amigos del mundo: oiga, aconséjenme. Y ellos te dicen de la mejor manera porque ellos quieren lo mejor para ti. Sin embargo, como no tienen a Dios en su vida, no te van a decir lo correcto. Por ejemplo, me podrían decir un consejo que me han dado: no, hombre, no te cases. Ahí está el primer consejo: no, hombre, no te cases. Otro que me dio el consejo: no, hombre, cuando te cases, mira lo que voy a hacer yo voy a poner al nombre de mi mamá la casa. Y yo: ah, caray, ¿para qué? Y lo: no, por si nos divorciamos, pues ya pues es mía la casa. Entonces ahí están los consejos del mundo, ¿sí? A veces se oyen bien, son buenos consejos, la verdad, ¿para qué les digo que no? Sin embargo, la Biblia dice que los consejos de ellos son engaño, ¿sí? En Proverbios 12:5, vamos a verlo. ¿Me puedes poner, chequen? Entonces yo: ¿engaño? Oye, pues ellos son mis amigos, no me quieren engañar, quieren lo mejor para mí. Sin embargo, ellos no lo saben. El que sí lo sabe es Dios. Dice: los pensamientos de los justos son rectos, los consejos de los impíos engañosos. Entonces, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué otra forma se podría interpretar esta partecita de la Biblia? Que no anduvo en consejo de malos. ¿Cómo se podría interpretar? También por medio de lo que escuchamos, la música, ¿sí? Yo no soy muy legalista, la verdad. A mí me gusta la música de toda clase. Sin embargo, lo reconozco que hay música que es basura, ¿sí me entienden? El simple hecho de escucharla es como una ofensa ante Dios, ¿sí? Entonces, ese tipo de música que nosotros consumimos, no estoy diciendo que ustedes consuman, sino que en veces escuchamos ese tipo de música, empiezan a forjar lo que nosotros somos, ¿sí? Está bien extraño, pero Dios creó al hombre de una manera sumamente maravillosa. Miren, desde niños ellos empiezan a aprender las cosas de los papás. Empiezan todo lo que absorben, todo. Empiezan a caminar como su papá. Después empiezan a llevarse con otro, empiezan a agarrar malas mañas y así. Entonces el hombre, todo lo que escucha, todo lo que ve, lo ha de aprender, ¿sí? Por ejemplo, yo digo: no, pues yo leo acerca
yo voy a leer acerca del veganismo. Y se hace vegano él. ¿Por qué? Porque es lo único que escuchó, ¿sí? Cuando él dice, no, las muchachas, no, yo voy a estudiar esto del feminismo. Se hace feminista. ¿Por qué? Porque todo lo que escuchemos va a forjar lo que nosotros somos. Por lo cual, es la mejor opción. Yo les voy a decir, se va a ir raro, ¿ah? Pero no sé si ustedes escuchen música mundana, ¿no? Pero la mejor opción es escuchar música que glorifique al Señor, que vaya construyendo en nosotros un perfil de un hijo de Dios, porque esa es nuestra misión, ¿no? Llegar a ser como Jesús. Él dijo que Él nos iba a llevar a ese punto, ¿sí? Queremos ser como Él, queremos agradarle con nuestra vida. Entonces, los consejos de los malos también se podría considerar la música. La música, muchas veces la música nos va a llevar a pensar muy mal. Sí, les voy a decir una parte de una canción, no sé si se vayan a ofender, pero no dice nada malo, las palabras, pues lo que significa, bueno, ahí se los voy a decir. Dice la canción que él está engañando a su esposa con otra y que no se vaya a ofender. La primera parte, te estoy engañando con otra, no te vayas a ofender. Ahí está la primera frase, ¿sí? ¿Sí la conoces la canción? Una alabanza muy conocida. Pues así es la música del mundo, ¿sí? Construye algo en tu cabeza que no va a glorificar a Dios. Entonces el hombre bienaventurado trata de, miren, fíjense lo que dice, no dice que no, pues cuando anda en el consejo, se va. No, dice que no anduvo, ni siquiera pasa por ahí, ¿sí? Uno tenemos esta lucha de que vamos a tratar de todo lo que hagamos, de las películas que veamos, de lo que leamos, de la música que escuchemos, pues sean cosas que nos lleven al Señor, ¿sí? Vamos a tratar para ser como pero vamos a ver lo que dice más adelante. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. El bienaventurado reconoce que los consejos de las personas, de las personas que no conocen a Dios, son engaño. Por eso ya lo sabemos, lo ignoramos, ¿sí? No andamos en esos consejos. ¿Cómo me voy a ver yo poniéndole la casa a nombre de mi papá? Es un ejemplo. Siguiendo consejos de malos, ¿sí? Dice, ni anduvo en camino de pecadores. Ahora, ya vimos quiénes son los malos. Ahora vamos a ver quiénes son los pecadores. Vamos a ver los versículos. ¿Los puede poner, cheque? Ya es que me gustaría que vieran las letras en la pared para que vieran que no estoy mintiéndoles. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ya vimos qué es andar en el consejo de los malos. Ya vimos quiénes son los malos. Bueno, los que Dios considera malos. Y vamos a ver eso, ni estuvo en camino de pecadores. Primero vamos a ver quiénes son los pecadores. Los pecadores son algo diferente a los malos, ¿sí? ¿Qué es lo que los diferencia delante del Señor? Es de que, por ejemplo, un niño que no conoce al Señor, pues es malo, ¿no? Le pega a los otros niños y se comporta egoístamente, es malo. Pero ya una persona adulta que tiene vicios, que sigue cosas, esa es una persona pecadora, ¿sí? Dice, bueno, aquí los pecadores son los malos más malos, los que por sus acciones ustedes saben quiénes son, ¿sí? Por ejemplo, está en el bote, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque mató a alguien. Ellos saben, o sea, nosotros sabemos quiénes son, porque ya adoptaron un estilo de vida que ya los identificamos, ¿no? Pues este brother es bien fiestero, ¿no? Este brother, es así, ¿sí me entienden? Ya tenemos títulos, ¿no? Anda con muchas, hace aquello. Esos son los pecadores. Dice, ni anduvo en camino de pecadores. El bienaventurado no estuvo en camino de pecadores, no intenta aprender los pasos de los pecadores, no se informa de lo que ellos piensan, no van a los lugares donde ellos se juntan, no se adaptan,
a lo que es normal para ellos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando llega el lechero es una persona muy, pues, diferente a los demás, ¿sí? Una persona promiscua, podríamos decirlas. Cuando llega el lechero, él tiene andar bien bravo, un andar bien bravo. Y a veces dice chistes así bien corrientes de las mujeres. Y la verdad, sinceramente, a veces yo ni le pongo atención, yo digo, sí, hombre, sí, y tiene una risita, así. Entonces esa risita es de aprobación. Si yo tuviera o sea, el deseo de no ofender a Dios, no andaría en eso. ¿Yo por qué me tengo que reír de sus chistes? ¿Sí? Al contrario, debería decirle, no, oiga, no ande diciendo esto aquí, por favor. Regañarlo, se crea. Pero en su andar, no adaptarme, porque en cuanto más tiempo paso con ellos, esos chistes ya no tienen sentido, ya para mí es la cosa de todos los días. Me empiezo a adaptar. De pronto voy más adelante, ya cuento chistes con ellos. ¿Sí? No es de que lo que yo esté haciendo, es el que se queda en ese lugar, adaptándose, andando con el pecador, se va a hacer como él. ¿Sí? Acuérdense de ese dicho que dice, el que con lobos anda, se le pegan las pulgas. Y aprende a odiar también. Bueno, dice, vamos a ver más adelante. En el 1:1, ya vamos a terminar el 1, dice que el bienaventurado ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Sí? Escarnecedores, ¿quiénes son? O sea, ya vimos que hay niveles, ¿no? El malo, el pecador y el escarnecedor. El escarnecedor son, por ejemplo, cuando hay un partido de fútbol, están dos tipos ahí burlándose de cómo corren los demás y esos son burladores, ¿sí? Los que nomás están sacando la garra a todos los demás y se divierten. Burladores, escarnecedores, son aquellos pecadores que no solo pecan, sino que también tiene una carrera profesional en el pecado, o sea que tiene la capacidad de enseñar a los demás, ¿sí? Por ejemplo, hay alguien, no, mira, te voy a enseñar cómo es este rollo, vato. Cuando la gente no te respete y pum, te tira los consejos. Esos maestros son escarnecedores, ¿sí? Dice, la silla, vamos a ver qué significa la silla. ¿Alguien se acuerda de la historia de Lot? ¿No? De Lot. Lot, Abraham, dos personas que tomaron rumbos distintos. Podríamos decirle, los dos parecía que los dos amaban al Señor. Ahí dice que el justo Lot, lo dice justo porque él también amaba al Señor, pero sus pasos los llevaron a ciertos lugares diferentes. Por ejemplo, en el caso de Abraham, pues ya, él siguió la promesa, Dios lo bendijo y un montón de cosas. Tuvo sus hijos, su hijo y así. Entonces, en el caso de Lot, dice que escogió la tierra pues más bonita, ¿no? Él puso sus tiendas. Y luego pasan los versículos y luego ya estaba cerca de Sodoma. Y luego pasan los versículos y cuando entraron los ángeles a Sodoma, ya estaba sentado. Ese es el símbolo de autoridad, eso significa la silla. La silla es como un símbolo de autoridad. Los jueces se sentaban a la entrada de las ciudades, ¿sí? Así se reconocía que alguien era juez, o sea que Lot no era uno cualquiera ahí, era alguien en una posición dentro de Sodoma, ¿sí? Estaba sentado a la puerta. Entonces, la silla es la autoridad, el juez de la ciudad. Los burladores son aquellos que no pecan, sino que tienen una carrera de pecado. Espérenme. Están capacitados para enseñar a los demás. La silla es la autoridad, bienaventurado. El bienaventurado no se acerca al lugar donde los escarnecedores enseñan. No se somete bajo su autoridad. No participa en sus fiestas. No se ríe de sus chistes vulgares solo para ser aceptado. Luchen contra eso. Bueno, en mi caso, luchar contra eso, Manuel, luchar contra eso. Yo no tengo ningún deseo de andar con ellos. Sin embargo, si uno no lucha en contra de eso, va a llegar el momento en donde voy a decir, ah, caray,
¿yo qué ando haciendo aquí? ¿Sí me entienden? Vamos a andar el lechero y yo repartiendo leches. Entonces, va a llegar un punto en donde uno no va a saber qué pasó. Por ejemplo, Lot llegó al punto donde, caray, tenía que tomar decisiones. ¿Qué hago? Él conocía la cultura ahí, no, pues saco mis hijas. O sea, él estaba actuando conforme a lo que él determinaba que iba a ser lo más sabio posible. Pero, o sea, aún lo que iba a hacer era algo sumamente... ¿Sí se acuerdan de la historia, no? Aún lo que iba a hacer era algo sumamente malo, ¿sí? Nadie haría algo así con sus hijas de que las saca para que los demás, pues, las iban a violar, ¿sí? El show es de que cómo llegó él ahí. Dio los pasos. La Biblia dice que nos debemos examinar a cada paso. ¿Sí será lo que Dios quiere para mí? Bueno, dice más adelante, y en silla de escarnecedores se ha sentado. El bienaventurado no se sienta a convivir con ellos, no se somete a su disciplina para aprender. El bienaventurado no se une a ellos en su burla de las cosas de Dios. No quiere aprender a pensar como ellos. Lo que vemos en este versículo es que hay un proceso para perdernos. Sí, primero empezamos con el consejo. Alguien nos da un consejo y luego tenemos más interés. Por lo general, los consejos de las personas no son como, no, pues mira, si haces esto vas a estar más feliz espiritualmente. No, ellos no te dan consejos de eso. Generalmente ellos dan consejos perdidos, ¿sí? Ellos empiezan con un consejo, después uno les halla el interés, después empieza a uno a estudiar, a ver cómo se llevan ellos, qué hacen, se queda ahí, está en el camino con ellos, camina con ellos, empieza a caminar con ellos, a tal grado de que llegará al punto de que esa persona empieza a hacer lo mismo con ellos, empiezan a aullar, porque pues, el que anda con lobos aprende a aullar, empiezan a aullar, tienen pulgas, huelen feo. Así le va a pasar al creyente si se deja llevar desde el consejo, ¿sí? O sea, va a andar como un escarnecedor, como una persona que no ama al Señor. Y qué triste, la verdad. Por ejemplo, el caso de Lot, qué triste lo de su familia. Él se podría decir que Dios lo consideraba el más justo de todo el país ahí. Sin embargo, por sus pasos, él tuvo que recibir pues lo que él había sembrado, ¿sí? Y la Biblia llama bienaventurado al varón que no comienza este proceso. Es un andar diario, examinarse diariamente. Cuando veo el trabajo, siempre va a haber oportunidad de ser aconsejado, de andar como si no conociera al Señor, de burlarme de las cosas de Dios, ¿sí? Pero dice la Biblia, vamos a leer el versículo completo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en la silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, pues eso es lo que no debe hacer el bienaventurado, ¿no? Ahora vamos a ver qué sí debería ser el bienaventurado. ¿Sí están conmigo? ¿Tienen sueño? En el 2. Vamos a ver el 2. Entonces, ¿qué hace el bienaventurado? Dice ahí, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Entonces vamos a ver la primera parte, sino que, o en vez de, ¿sí? Esa palabra de sino que significa en vez de estar siguiendo los consejos, en vez de andar en el camino con los pecadores, en vez de estar con los escarnecedores sentados. Dice, en vez de eso, reflejando una oposición a eso, dice que el bienaventurado tiene deseo de leer la palabra de Dios. Y luego delicia, la palabra delicia significa estar con un placer intenso por leer la palabra de Dios. Y sinceramente, hablando sinceramente, aquí dice la ley de Jehová. La ley de Jehová en aquel entonces era Génesis, Éxodo, Levítico, Número,
Deuteronomio, ¿no? ¿Alguna vez han leído esos versículos, esos capítulos de esos libros? ¿Sí? Son libros difíciles, la verdad. ¿Sí? ¿Cómo le hace el bienaventurado para hallar un placer intenso por leer la palabra de Dios? Porque yo a veces, así como los borrachos que pasan arriba de los hoyos, le dan recio. A veces uno lee así esos libros porque no entiende nada, no entiendo nada, pero llego arrastrándome hasta el final y ya me voy a dormir. Ya leí. A veces hacemos así, yo creo que todos, ¿sí o no? Porque no entendemos los versículos y qué tanta cuerda de camello y para qué tanto sacrificio y para qué me dicen todos los nombres de todos los que vivían en aquel entonces. Pues llega uno arrastrándose hasta el final sin entender el propósito de esos versículos. Entonces, vamos a ver, el bienaventurado les halla sabor a esos versículos. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que el bienaventurado le haya sabor a esos versículos y a veces nosotros no? A veces nosotros no le hallamos sabor. ¿Sí? Por ejemplo, yo paso por ahí, ya me quiero ir a los demás libros ya. A ver, dígame a alguien. ¿La comprende? Les voy a decir que creo que el bienaventurado muchas veces no entiende lo que lee, pero la busca con un deseo, porque ¿de quién es la ley? Ahí dice, ¿de quién es? A ver, vamos a ver. Simplemente porque es la palabra de Jehová. ¿Quién es Jehová? El Dios que nos dio la salvación, el Dios que nos va a consolar, el Dios de nuestra felicidad, nuestra estabilidad, el que nos da la vida día con día, el que nos da la comida. Por eso el bienaventurado haya un deleite en la palabra del Señor, porque sabe que es de Él la palabra del Señor. Sabemos que es difícil la palabra del Señor, pero decimos, ¿sabes qué? Aunque es difícil esta palabra, Señor, yo la voy a estudiar. Si no la leo, si no la entiendo, voy a leerlo detenidamente y voy a estudiarlo hasta que conozca más de ti, Señor. Entonces, por eso esta persona se puede deleitar. Vamos a ver lo que sigue de ese versículo. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella, ¿qué dice? Medita de día y de noche. Entonces, meditar es pensar, considerar el asunto con atención y detenimiento, estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión acerca de eso. Nosotros estudiamos la Biblia porque la Biblia es de Dios, de nuestro Dios, de quien nos rescató. ¿Sí? Entonces, les voy a leer Jeremías 9:23. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, el bienaventurado encuentra el deleite en la palabra del Señor, y aunque no entiende la palabra del Señor, a veces Él se va a proponer meditarla, ¿sí? Hasta entenderla. Dice el Salmo 3, ¿cuáles son las bendiciones de hacer esto? De meditar la palabra, de no andar en los consejos de aquellas personas. Versículo 3. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, será como un árbol plantado, no un árbol cualquiera. No va a ser un árbol que creció ahí en la maleza, nada más porque llovía de repente. No, Dios lo plantó para un propósito, o sea, van a ser estables. Vamos a ser bienaventurados porque Dios nos puso ahí con un propósito, ¿sí? Y ahí dice, junto a corrientes de agua, eso significa que vamos a tener
abundancia. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la palabra del Señor. ¿Sí? Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Que da su fruto a su tiempo. Miren, el bienaventurado, como pasa tiempo meditando la palabra de Dios, de día y noche, comienza a actuar conforme a los estándares de Dios. Comienza a caminar como Dios, comienza a hablar como Jesús hablaba, como Jesús trataba a las personas. ¿Sí? Que da su fruto a su tiempo significa que cuando vengan las pruebas, él va a tener las raíces profundas, va a estar bien alimentado, no les va a faltar agua en ese lugar. A ver si me están entendiendo. A ver. Bueno, entonces por estar ahí en la palabra meditando, uno va a tener bendición, bueno, va a tener frutos que bendigan a Dios, que sean agradables a Dios. ¿Sí? Todo lo que hace prosperará. Cuando comienza el bienaventurado a pensar como Dios, empieza a hacer los negocios como Dios, ya no roba, ya no miente, ya no empieza a hacer cosas así. Les voy a decir, en mi trabajo, no les voy a hablar mal de mi trabajo, pero la otra vez, hace como una semana, corrieron a mi jefe segundo. ¿Sí? Mi jefe segundo ya ganaba como 10,000 pesos así a la quincena. Entonces, él estaba teniendo éxito sin haber estudiado. Entonces, lo que pasó aquí es de que él no siguió los caminos del Señor. Él no hizo las cosas como a Dios le agradaban. ¿Sí? En cambio, con el creyente dice, todo lo que hace prosperará. Cuando uno tiene unas reglas en su cabeza, cuando uno sigue al Señor, todo lo que hace glorifica al Señor. Todo lo que hacemos es para glorificar al Señor. Que me digan, no, haz esto. No puedo porque pues ahora es como dicen los demás, mi religión no lo permite, ahora sí tienen excusa. No puedo hacer eso para ofender al Señor, voy a ofender al Señor. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, dice el versículo 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Los malos son, ya habíamos dicho, los que van en contra de Dios, los que viven sin Dios. Dice en Salmos 10:13, ¿por qué ha despreciado el impío a Dios? Ha dicho en su corazón que tú no le pedirás cuentas. El impío, dice, el impío menosprecia a Dios porque piensa que Dios no le va a pedir cuentas. Así dice en Salmos 10:13. Aquellos a quienes no les interesa la palabra de Dios encuentran deleite en hablar cosas horribles, les gusta la violencia. En Proverbios 24:2 dice, porque su corazón, hablando de las personas malas, dice, trama violencia y sus labios hablan de hacer el mal. Son como el tamo que arrebata el viento. ¿Sí saben qué es el tamo? ¿No? Bueno, cuando están con el trigo, lo avientan al cielo. ¿No han visto eso? Que lo avientan al cielo. Y lo que se lleva al aire, esas basuritas, eso es el tamo. ¿Sí? Así Dios ve a los malos. Cuando dice la Biblia, no así los malos, quiere decir que el malo recibe lo contrario a lo que el justo recibe. O sea, no son plantados, no dan frutos y su hoja cae, como a mi jefe. Ojalá y no venga ningún día. Entonces dice, por lo tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Dice, el día cuando todos nos presentemos delante del juez justo, el malo no podrá ponerse en pie porque no tiene la aprobación de Dios. ¿Sí se acuerdan de lo que leyó Beto? Se los voy a decir, no se los voy a leer porque ya los vi cansados. Pero dice, vengan aquí, hijos míos,
por cuanto me hallaron pobre y me dieron, y así empieza a decirle. Y ellos le dicen, oye, ¿cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo te vimos así? Y él dice, por cuanto hicieron esto con estos pequeños, me lo hicieron a mí. Y en cambio a los otros les dice, apartados de mí, malditos, al lago de fuego donde fluye leche y miel. No, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para Satanás y sus demonios. ¿Sí? Así va a pasar. El día que estemos en la presencia del Señor, el malo no se va a poder levantar, porque no es aprobado delante de Dios. En el principio, miren, en el principio del versículo era solamente un bienaventurado. ¿Sí? Y en este versículo son más bienaventurados. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. En el principio, el bienaventurado estaba solo contra todas las personas. ¿Sí? Pero ya en este versículo ya está hablando de muchos justos. Entonces, eso más o menos quiere decir que en el principio el justo es abandonado por el mundo. Pero en este momento ya Dios está abandonando al malo. ¿Sí? El 1:6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios conoce el camino de los justos porque Él es el que puso ese camino. Ellos caminaban con Él en esta vida, buscando a Dios, siguiendo sus huellas. Dios los conoce, pero a los malos les dirá, en Mateo 7:23, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La senda de los malos perecerá. Todo lo que han trabajado aquellas personas que no buscaban al Señor, todo por lo que se deleitaban, va a perecer, se va a quedar aquí. ¿Sí? Por esta razón, en la conclusión, nuestro deseo es conocer al Señor, tener nuestro deleite en buscar su palabra, entenderlo a Él. Analicémonos continuamente, que no nos extraviemos con los caminos del perverso, que profundice sus raíces en el río, en las corrientes de agua, que cuando venga la tempestad usted pueda soportar la tempestad y tener fruto, paciencia, gozo, para que el día de la prueba, el día de la tempestad, usted pueda estar plenamente confiado en el Señor. ¿Sí? Nosotros los pobres y los que lloramos no necesitamos ser perfectos, solamente ser bienaventurados, que es que Dios tuvo misericordia por nosotros. Eso es todo lo que quería decirles, pues. Espero que Dios haga su trabajo en sus vidas y gracias por escucharme.